Hola a todos y todas, este es el Rincón de Alex y Alex soy yo. Hoy vamos a hablar de una serie de errores a la hora de escribir nuestra novela que podemos evitar. ¡Vamos allá! A la hora de escribir nuestra novela, sobre todo al principio o con las primeras novelas, es muy común tener ciertos errores a la hora de desarrollar la estructura o incluso a la hora de meternos de lleno en la escritura de los capítulos. Uno de los errores más frecuentes que puede suceder en nuestra historia es extendernos demasiado en el planteamiento. Como bien recordaréis en otros vídeos, el planteamiento debe ser corto y preciso. Debe servir para situar al protagonista y la situación del equilibrio inicial, es decir, su rutina diaria, conocer un poco su entorno, la gente con la que se relaciona o sus propios gustos, sus gustos más importantes, pero tampoco podemos alargar demasiado el planteamiento que, como sabéis, culmina con el desencadenante, o sea, la acción desencadenante. En el momento que veamos que esta situación de equilibrio inicial se ha quedado bastante clara y ya se ha explicado bastante al lector, debemos introducir el factor desencadenante, o sea, aquello que hace que la historia acabe con el planteamiento y pase al desarrollo. Porque si no, el lector sentirá que la novela se alarga y se alarga sin que suceda nada relevante. No valorar diferentes comienzos para nuestra novela podría ser otro tipo de error para la hora de construirla. No es que sea un error en sí, sino que es un consejo el valorar diferentes tipos de inicio, porque a lo mejor tú tienes idea de que tu novela va a empezar de esta manera, pero si pruebas a iniciar de otra manera, pues a lo mejor en lugar de empezar con una situación de equilibrio inicial pues lenta, en la que se va contando un poquito el transcurso de su rutina diaria, prefieres empezar con una persecución o prefieres empezar con el método en media res, que es empezar la historia por la mitad. Sería aconsejable probar alguno de estos métodos, a probar a ver cómo empieza tu historia de una manera u otra, o a lo mejor con una conversación con otro personaje, y ver si funciona mejor, si queda mejor que lo que tenías pensado inicialmente. Escribir un final sorprendente pero sin pies ni cabeza. Esto es un error bastante típico porque lo que queremos es sorprender al lector, pero lo importante, lo fundamental, es primero pues tener claro cómo llega a ese final y que tenga lógica, que no surja así de repente como si fuese un Deus Ex Machina, que es como que aparece de repente algo que no ha aparecido en toda la historia y soluciona todo. Así que está bien que tengas ese final sorprendente, pero debes darle un sentido y una lógica para que pues todo se cohesione y que formalice la trama, pues eso, de forma efectiva. Si veis que este final tan sorprendente que tanto os gusta no acaba encajando de ninguna manera en la trama y que quedaría muy mal, es mejor desecharlo y hacer otro final que, aunque no sea tan sorprendente, al final en el cómputo global de la novela quedará mejor. Enumerar acciones poco relevantes. Esto está íntimamente relacionado con el asunto de contar y mostrar, que lo tenéis en un vídeo anterior, que espero que, bueno, que lo hayáis visto, que por lo menos lo conozcáis. Y, o sea, que conozcáis lo que significa de contar y mostrar. En este caso, queremos mostrar tanto que incluso acabamos mostrando muchas acciones que son poco relevantes. Es decir, si os acordáis cómo la diferencia entre contar y mostrar es contar vendría a ser más bien resumir lo que hace Juan, que se levanta, pide un café, va al aseo y luego vuelve a la mesa y entabla una conversación con la persona que le acompañaba a la cafetería. Y mostrar sería que vivimos junto a Juan todo eso que ha hecho, eso que comenté anteriormente. Se levanta, va al aseo, pide un café, vuelve a la mesa y entabla la conversación. Y pues a la historia a lo mejor no le beneficia que tú estés mostrando todo ese proceso que ha hecho Juan, porque no es relevante para la historia, es simplemente una acción mínima en una escena que podríamos ahorrarnos simplemente contándolo. Pues Juan se fue un momento al aseo y volvió y continuaron con la conversación sobre la herencia del padre, por ejemplo, que es lo que vendría a ser importante para la historia.
Así que si ves que tu historia enumera demasiadas acciones que no son relevantes para la historia, pues tómalo en cuenta y quédate con las que de verdad son relevantes para la historia, y las otras cuéntalas un poquito, o resúmelas o cuéntalas un poquito por encima para que la historia sea más amena, y quédate de verdad con lo de verdad importante. Seguir criterios equivocados al dividir en capítulos. Como bien sabéis, los capítulos forman parte de una unidad dramática. O sea, dentro del propio capítulo debe estar reflejado de alguna forma el inicio, desenlace y inicio, nudo y desenlace. Aunque sea de forma reducida, pero debe verse al menos un poco reflejado este esquema. Si nosotros cortamos capítulos así, sin venir a cuento, a lo mejor en mitad de la escena, y luego continuamos con la escena y luego la hilamos con otra escena del siguiente capítulo, pero volvemos a cortar esa escena, o cortamos al principio de la escena, en la primera frase, que un encuentro que tienen dos personajes, cortamos la primera frase, y luego en el siguiente capítulo alargamos el capítulo hasta 4 escenas más. No tendría lógica y la división de capítulos estaría mal hecha, estaría sin lógica. Al lector le le marearía un poquito, y pienso que se perdería un poquito a la hora de estructurar la historia, de pensar, de seguir la historia. La división de capítulos debe tener una cierta lógica y debe cumplir una pequeña función, que es la de hacer que contar una pequeña parte de la historia, finalizar esta pequeña parte y pasar a la siguiente, y si es posible dejar al lector con ganas de empezar el siguiente capítulo. Que no es necesario que sea como un cliffhanger si no queréis, sino simplemente pues que la historia vaya cobrando interés en el lector, y que para que vaya queriendo pues avanzar las páginas y querer seguir leyendo los capítulos. No revisar la novela terminada. Este es un error bastante también típico, que bueno, está más relacionado pues con el cansancio después de haber acabado la novela, o la vagancia, o la falta de detalle. A lo mejor pues has acabado muy cansado después de varios meses escribiendo y ya no quieres saber nada más de ella, y la sacas, la publicas sin más. Pues en este caso, si te sucede esto, lo mejor es que la dejes descansar unas semanas o unos meses, incluso si es necesario, y después cogerla y pues releerla, y para poder darle ese pequeño toque final que seguramente beneficiará a la historia. Casi ninguna historia finaliza con la primera versión. Todos tienen un pequeño retoque, o a lo mejor hay algo que no funcionaba del todo o que podría ser mejor, y que con el tiempo, o sea, volviéndolo a leer, volviéndolo a repasar, te das cuenta y pues haces que la historia sea todavía mejor, la potencias. Así que lo dicho siempre, no tengáis prisa, y con calma, y cuando terminéis la novela, volver a repasarla cuando queráis, que eso solo beneficiará a la historia, nunca hará mal a ella. Hacer una portada que no resulte profesional. No hagas una portada casera, a no ser que seas un ilustrador pues que ya tiene bastante experiencia, porque si tu historia, tu libro, tiene una novela, una portada casera, y encima eres desconocido, el lector ni siquiera se va a interesar por ella. Es bien sabido que la portada es lo primero que llama, pues tanto en las películas como en los libros. Y aunque sea un poco tontería, es así, es cierto. A todos nos pasa. Así que la primera impresión cuenta, y eso habla bien del trabajo que tú le dedicas a la novela, la seriedad con la que la tratas, y pues un poquito también del contenido, porque si tú has trabajado la novela y has querido hacer una novela con cara y ojos, es una novela profesional, o sea, una portada profesional, perdón, significa que el interior también lo has trabajado y has querido transmitir una historia profesional. Así que trabaja bien la portada. Si no eres ilustrador, pues contrata a algún ilustrador profesional que te haga una historia, una portada acorde a tu historia. El título también es un tema que conlleva muchos errores, y es que debes hacer un título imponente y que destaque en la portada, para que el propio libro, gracias a ese título, destaque sobre otros libros. También que el título sea fácil de leer o no sea demasiado largo ayuda a esto.
porque el lector lo verá enseguida, lo entenderá, lo comprenderá, no tendrá que traducir palabras extrañas y eso ayudará pues eso, a que el lector tenga más interés en la novela o se quede más con su nombre y más adelante lo busque o si lo vuelve a ver pues se acuerde y pues en definitiva pues que a lo mejor algún día pues lo lea o lo compre. Así que cuidar también el título, igual que cuidar la portada, cuidar también el título. Y seguimos con la portada y el título porque sigue dando que hablar y es que ahora os comento que tanto la portada como el título deben tener una cierta relación. No ayudaría mucho a la imagen, al interés del lector, que la portada ponga pues la muerte acecha y el dibujo de la portada sea un campo de margaritas, por ejemplo. Entonces el lector se quedaría un poco descolocado y perdería rápidamente el interés en la historia, porque no se la tomaría en serio. Así que tanto la portada como el título deben formar parte de la misma secuencia. Y por último, para finalizar con estos errores y continuar con la portada, una vez más, no es conveniente sobrecargar la ilustración de la portada con un montón de imágenes, sino que es mejor colocar algunas imágenes clave que estén relacionadas con la historia o que vayan a ser claves para atraer al lector a leer esa historia y que se vean claramente, que se vean claras, que demuestren, que transmitan ese mensaje que quieres demostrar, que quieres transmitir al lector y que sea acorde con el título y que quede bien acompasada. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña lista de errores, de algunos errores que se pueden producir a la hora de escribir nuestra novela. Y nada, lo que siempre os digo, cualquier cosa dejadla en los comentarios que responderé sin ningún problema. Gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.